Muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a exponer el tema de la inserción de los partidos políticos independientes en el Perú. Para generalizar esta idea, voy a empezar con una pequeña introducción para que puedan tener en claro los puntos a tratar que vamos a expresar en esta tarde. Lo primero, tenemos que tener en cuenta de que el Perú, como en la mayoría de los países latinoamericanos, se basan en un régimen democrático. ¿Qué quiere decir con esto? Que eligen a sus representantes, ya sean presidentes, congresistas, parlamentarios, mediante votos electorales. Pero hay que hacernos la idea que si realmente esto sucede en nuestro país, y cómo se da este tipo de elecciones, si se lo hacen mediante la evaluación de las propuestas que le dan o por otras cosas. En los últimos años hemos visto de que el Perú ha pasado por varias dificultades, de lo económico, las catástrofes que han habido, sociopolíticos y militares. Y a esta raíz ha nacido un idealismo que se llama el idealismo mesiánico. ¿Por qué mesiánico? Porque buscamos a un representante que nos quiera salvar de todos estos problemas que ha ocurrido en nuestro país. Para desarrollar nuestro ensayo, tuvimos que escoger dos argumentos. El primero fue los partidos tradicionales abogaban por la desinformación del pueblo y así mantenerse en el poder. Y el segundo era el descontento popular, dio pie a las campañas nuevas que aprovecharon el descontento y la falta de cultura del pueblo en el aspecto político. Yo les voy a hablar del primer argumento, que trata de enfatizar cómo fue la problemática que hubo en las elecciones del 90. En cuanto a los primeros partidos políticos que se posicionaron en el territorio peruano tras una serie de fracasos y golpes de Estado, se refleja en las palabras del escritor David Alberto Campos. Pero más allá del justo centro y las necesarias reivindicaciones, hay que decir que algunos padecen de cierta tara cultural, el menosprecio al otro, al prójimo, al que es diferente, y la campaña fujimorista captó muy pronto lo que esto podía representar. De esta afirmación se puede observar la existencia de partidos políticos antiguos que se habían ya posicionado dentro de la psicología de los electores de ese entonces. Cabe recalcar que los electores elegían no solamente por las propuestas, sino por el nombre o el tributo que podía tener aquel representante. Y esto era el pie para una campaña desleal que tenían los fujimoristas. Ahora, les quiero explicar el segundo texto que cogimos, que es continuando con el análisis del autor de algunos ejemplos de primeras apariciones de distintos personajes, refiriéndose a Alberto Fujimori. Y maniobrando brutalmente en su red de voceadores, logró posicionarse como alguien racionalmente cercano, pese a ser todo lo que los fanáticos indigenistas dicen odiar: un limeño, un citadino, un sujeto del litoral, al que el serrano tradicionalmente considera vicioso, corrompido y aprovechador. Realmente no hay peor ciego que el que no quiere ver o el que se deja convencer por un pasquín. Vemos que los partidos políticos, como en el caso del fujimorismo, al no contar con votos de las diferentes regiones del país, apostaban por lo desleal y trataban de crear conciencia en los votantes como la mejor opción frente a los diversos partidos políticos. Cabe recalcar que esto hacía de que los votantes no tengan falta de cultura electoral y por otra parte la desinformación. Campos nos quiere sumergir a una cruel realidad en donde nosotros los electores buscamos opciones pero no la encontramos y en ciertas ocasiones elegimos un mal menor. Para continuar con el ensayo, en el argumento número 2, es decir, en el tercer párrafo, escogimos una entrevista que se le realizó a Eduardo González. Él dio una apreciación acerca del movimiento neoliberal con respecto a los partidos políticos de 1990 al 2016. En sus primeras frases podíamos reconocer que el fracaso del gobierno de Alan García fue también
el fracaso de una débil estructura de partidos resucitados en 1980, después de la dictadura militar de 1968 a 1980. Quizá por esto, en las elecciones municipales del 89, un independiente como Ricardo Belmont derrotó a todos los partidos políticos y dio la voz de alerta sobre las preferencias electorales en contra de los partidos políticos. Esto significa de que ya luego del gobierno de Alan García, las personas ya comenzaron a desconfiar de los partidos políticos que venían tomando el poder en la sucesión de años por los seguidos golpes militares, de repente por la escasez que hubo durante su gobierno. Es decir, la población comenzó a buscar nuevas alternativas y los partidos independientes llamaron mucho la atención para la población. Otra de las citas nos dice que como en el Perú las desgracias no vienen solas, a la crisis económica y política se agregó una violencia de los grupos insurgentes y terroristas del Partido Comunista Peruano, por el Sendero Luminoso de Mariátegui, más conocidos como Sendero Luminoso, y el movimiento revolucionario Tupac Amaru, el MRTA, que comenzaron sus acciones al inicio de 1980. Bueno, aquí se denota que el ambiente en el Perú era totalmente insostenible, muy ligado a la crisis política. También la crisis social hacía que se generen bandos y que de cierto modo si se sigan políticas en beneficio de pocas personas que albergaban la idea general de un pueblo, que escondían bajo sus frases de la voz del pueblo intenciones más oscuras que solamente buscaban el beneficio de pocos a cargo de la población en general. La crisis que atraviesa el Perú da como resultado una nueva corriente en el ámbito político. Un Mesías es claramente una opción a la mano, un personaje que aparece en el momento tomando por sorpresa al pueblo con su carisma y personalidad. En esta respuesta a esta pseudoimagen que comprende al pueblo, acepta el liderazgo de la nueva marcha política. Una idea general podría ser que el mesianismo político representa riesgos muy grandes en la concentración del poder en manos de una sola persona fuerte, carismática y que además convoca alrededor suyo el culto de la personalidad y de quienes los pueblos esperaban una salvación. El Redentor es un hombre providencial, pero además está caracterizado por el apego rutinario y fanático de una ideología. Es decir, a falta de estrategias nuevas de campañas, un mesías político es más una mano fuerte que acabará con todo un régimen, en este cambio brusco y abrupto que promete eliminar el problema de una raíz con una sonrisa cercana a la población. La desaparición de una frágil democracia era la principal alarma dentro de los votantes, teniendo en cuenta que el Perú apenas conseguía establecerse como un Estado democrático, con partidos políticos que, en sus respectivos gobiernos, según la población, no llenaban las expectativas. Además, el terrorismo fluctuante y la desvinculación con el ciudadano de provincia, el alejamiento por parte del candidato tradicional hacia los asentamientos rurales, fueron una suma de incidentes que mermaron la confianza de los partidos ya consumados. No descarto un temor muy profundo en el pueblo peruano a perder su tambaleante democracia. Recuérdese que era en ese entonces una nación asediada por el terrorismo y la inspiración marxista y angustiada ante el fracaso evidente del modelo aprista. Dicho temor estaba por sí justificado por una historia plagada de dictadoras y por el catriz apocalíptico que estaban tomando las cosas en finales de 1989. Es claro que el miedo a un gobierno militar, sumado a las escasez vividas en el gobierno predecesor, formó votantes inseguros con más ilusiones que ideas claras para escoger un nuevo gobierno. Como idea general, se puede afirmar que un país con una crisis político-social es generalmente susceptible a adoptar nuevas tendencias en el régimen de gobierno. Los partidos políticos que se han mantenido en el poder durante tanto tiempo pierden credibilidad y la población juzga, da su veredicto y elige un cambio radical. Sin embargo, la historia demuestra que los bandos formados siempre buscan informar a la población de acuerdo a sus propios beneficios, negando a los ciudadanos el escoger a un candidato 100% real. Esto deja de lado la generación de partidos serios, preocupados por el bien ciudadano.
tomando como prioridad el carisma y la aceptación popular en base al trato de igual a igual, dando como resultado la creación de un Mesías, llegando para cambiar con todo lo malo, puesto que es fuerte de carácter, indomable, justo y busca el bienestar general. Esta idea jamás estará alejada de la realidad. El Perú necesita un cambio, eso es innegable, pero a su vez necesita educar al elector con una dosis de realidad, capaz de entender que los cambios son progresivos, que no suceden de la noche a la mañana, y mucho menos seguir con la idea de que una sola persona puede cambiar un país. Gracias.